El personal del aeropuerto expulsó a una adolescente negra que vestía un vestido rosa, pero se arrepintió de todo cuando llegó su padre. Zora Jenkins agarró su tarjeta de embarque con dedos temblorosos. De repente, su vestido de graduación rosa se sintió como un objetivo en su espalda mientras 3 oficiales de seguridad del aeropuerto la rodeaban. Todo lo que quería era tomar su vuelo al programa de ingeniería de verano del MIT. Un sueño por el que había trabajado toda su vida para lograrlo. En lugar de eso, se encontró siendo humillada públicamente, acusada de un crimen que no cometió mientras pasajeros privilegiados pasaban caminando. Lo que estos empleados del aeropuerto no sabían era que su padre no era simplemente un padre preocupado que venía a rescatar a su hija. Se trata del juez William Jenkins, el recientemente designado juez federal cuyo fallo sobre los casos de discriminación aeroportuaria estaba previsto para la próxima semana. Ya no se trataba solo de una chica con un vestido rosa. Esto estaba a punto de convertirse en un ajuste de cuentas. A Zora siempre le habían encantado los aeropuertos. Había algo mágico en estos espacios intermedios donde los viajes comenzaban y terminaban, donde las vidas se cruzaban brevemente antes de alejarse en direcciones diferentes. A los 17 años, nunca había volado sola antes, pero hoy fue diferente. Hoy marcó el comienzo de su futuro. El aeropuerto internacional de Atlanta bullía con su habitual energía frenética. Los pasajeros se apresuraron a llegar a las puertas, las familias se reunieron con abrazos llenos de lágrimas y los viajeros de negocios marcharon con determinación por las terminales, llevando consigo sus maletas. Zora se destacaba con su fluido vestido rosa, un regalo de graduación de su abuela, su piel oscura brillaba de emoción, sus trenzas adornadas con pequeñas cuentas doradas que hacían clic suavemente cuando se movía. ¿Lo empacaste todo? ¿Tu laptop? ¿Tus notas de presentación? Su madre, Diane, la atendió atentamente en el momento de dejarla. Mamá, por 10ª vez. Sí. Zora se rió. El sonido era brillante y claro. Me he estado preparando para esto desde que recibí la carta de aceptación. Su padre, William Jenkins, permanecía de pie junto a ellos, con los ojos llenos de un orgullo inconfundible. A sus 53 años, William se comportaba con la tranquila dignidad que le otorgaban décadas de lucha contra la injusticia como abogado de derechos civiles. Su reciente nombramiento como juez federal fue la culminación de una carrera dedicada a lograr que el sistema de justicia funcione para todos, no solo para aquellos que podían pagarlo. Recuerda lo que hablamos, dijo William con voz profunda y seria. Eres brillante y lo mereces. Pero yo tengo que ser el doble de buena para llegar a la mitad, concluyó Zora, tras haber escuchado este mantra toda su vida. Lo sé, papá. La expresión de William se suavizó. Iba a decir que mereces cada oportunidad que se te presente y que el MIT tiene suerte de contar contigo. Zora abrazó fuertemente a su padre, inhalando el familiar aroma de su colonia. Gracias, papá. Te haré sentir orgulloso. Ya lo haces, susurró. Llámanos cuando aterrices y si necesitas algo. William, ella estará bien. Diane intervino con una sonrisa cómplice. Nuestra chica está lista. Con los últimos abrazos y la promesa de llamarlos, Zora vio a sus padres alejarse, con una mezcla de emoción y ansiedad burbujeando en su pecho. Este fue su primer viaje en solitario. Al principio todo fue bien. El check-in fue rápido y Zora sintió una oleada de confianza cuando entregó su identificación y recibió su tarjeta de embarque. La fila de seguridad avanzó con eficiencia y pronto ella estaba caminando hacia su puerta, llevando su equipaje de mano detrás de ella y revisando los mensajes de felicitación de sus amigos. Fue entonces cuando vio la sudadera con capucha del MIT. Un joven de aproximadamente su edad estaba parado en un kiosco de café. Su sudadera del MIT era inmediatamente reconocible. Sin pensarlo, Zora se acercó a él. Disculpe, dijo ella. ¿También estás asistiendo al programa de ingeniería de verano? El joven se giró y la sorpresa se reflejó en su rostro antes de transformarse en una sonrisa amistosa. Sí, ustedes dos. Lo soy. Soy Zora Jenkins.
Señor Alex Chen, respondió, extendiendo la mano. Es un placer conocer a alguien que sufre como yo. He oído que el taller de robótica del profesor Daniel es brutal. Entablaron una conversación relajada. Alex explicó que este sería su segundo verano en el MIT. Sus padres eran ingenieros y se conocieron allí en la universidad. Era reconfortante encontrarse con alguien que iba a la misma universidad, y Sora sintió que su ansiedad comenzaba a disminuir. ¿En qué te centras?, preguntó Alex. Ingeniería biomecánica, respondió Sora. Estoy trabajando en diseños protésicos que responden a estímulos neuronales. Al menos ese es el objetivo. Las cejas de Alex se alzaron. ¿En serio? Eso es trabajo de posgrado. Sora se encogió de hombros, intentando parecer indiferente a pesar del orgullo que la invadía. He estado construyendo cosas desde pequeña. Mi padre solía bromear diciendo que desmontaba más electrodomésticos de los que podía permitirse reemplazar. Su conversación se vio interrumpida por el anuncio de que pronto comenzaría el embarque de su vuelo. Alex miró su reloj. Probablemente deberíamos ir a la puerta de embarque. ¿Quieren sentarse juntos? Claro. Sora sonrió. Solo necesito ir al baño primero. Guárdeme un lugar en la fila. Alex asintió y se separaron. Mientras Sora se dirigía al baño, no vio a la mujer que había estado detrás de ellas en la fila del café. Tampoco vio cómo entrecerró los ojos al ver a Sora alejarse. No vio a la mujer acercarse a un agente de seguridad, señalando discretamente en dirección a Sora. Para cuando Sora salió del baño, todo había cambiado. 3 agentes de seguridad del aeropuerto esperaban, con la postura rígida y el rostro impasible. Uno se adelantó, un hombre corpulento con el pelo corto y una placa con el nombre oficial Daniels. Señorita, necesitamos que nos acompañe, dijo, con la voz tan autoritaria que varios pasajeros cercanos se giraron a mirar. A Sora se le encogió el corazón. ¿Pasa algo? Hemos recibido un informe sobre un robo en una tienda libre de impuestos de lujo. El agente Daniels declaró rotundamente. Un testigo describió a alguien que coincide con su descripción. Sora se sintió confundida. Debe haber algún error. No he estado en ninguna tienda libre de impuestos. Tendremos que revisar su equipaje, señorita. Otro agente intervino. Una mujer más joven cuya placa decía Oficial Martínez. Desconcertada, Sora le entregó su equipaje de mano. Esto es ridículo. He estado en el kiosco de café hablando con otro pasajero sobre el MIT. La expresión del agente Daniels permaneció inalterada mientras señalaba una zona de asiento cercana. Por favor, apártese, señorita. La gente la observaba, con miradas curiosas y críticas. Sora sintió que le ardían las mejillas cuando la agente Martínez abrió la cremallera de su maleta cuidadosamente empacada y comenzó a rebuscar entre su ropa cuidadosamente doblada. Esto no podía estar pasando. Hoy, precisamente. Oficial, estoy a punto de perder mi vuelo, dijo Sora, intentando mantener la voz firme. El programa de verano del MIT empieza mañana, esto no tardará mucho si coopera, respondió la agente Daniels con desdén. De su maleta, la agente Martínez sacó una bolsita de terciopelo. ¿Qué es esto? A Sora se le encogió el estómago. Es el collar de mi abuela. Me lo regaló para mi graduación. La agente Martínez abrió la bolsita y reveló una delicada cadena de oro con un pequeño colgante de diamantes. Intercambió miradas con la agente Daniels. Señorita, ¿tiene el recibo de este artículo?, preguntó la agente Daniels. ¿Qué? No, fue un regalo. Ha pertenecido a mi familia durante generaciones, explicó Sora, cada vez más frustrada. Mira, llama a mis padres. Ellos pueden verificarlo todo. Necesitamos que nos acompañes a la oficina de seguridad mientras solucionamos esto, dijo el oficial Daniels. Pero mi vuelo. Deberías haberlo pensado antes, murmuró el tercer oficial, lo suficientemente alto para que Sora lo oyera. Mientras la escoltaban a través de la terminal,
Sora vio a Alex observándola con preocupación desde la fila de embarque. Sintió que la humillación la invadía en oleadas. Ya no se trataba simplemente de perder su vuelo. Se trataba de ser tratado públicamente como un criminal. En la pequeña oficina de seguridad sin ventanas, Sora estaba sentada rígidamente en una silla incómoda mientras el oficial Daniels hacía llamadas. El oficial Martínez continuó buscando entre sus pertenencias mientras el tercer oficial, cuya placa decía oficial Blackwell, estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados. «Por favor», dijo Sora, luchando por no quebrarse la voz. «Simplemente llama a mi padre, William Jenkins. Es un juez federal. Él puede aclarar esto». El oficial Blackwell se burló. «Por supuesto que lo es. Lo digo en serio», insistió Sora. «Búscalo si no me crees. Decir que tu papá es juez federal no va a ayudar en tu caso», dijo el oficial Daniels sin levantar la vista de su computadora. «Estamos esperando la confirmación del duty free sobre la mercancía robada». Las lágrimas de frustración amenazaban con derramarse, pero Sora se negó a llorar. Pensó en su padre, quien le había enseñado a mantener su dignidad, incluso cuando otros intentaron despojarla. Tomando una respiración profunda, tomó su teléfono. «Voy a llamar a mis padres», anunció. «No es eso», empezó el oficial Daniels, pero Sora lo interrumpió. «A menos que esté bajo arresto, tengo derecho a hacer una llamada telefónica». Los oficiales intercambiaron miradas y el oficial Martínez se encogió de hombros. «Déjala llamar». Con dedos ligeramente temblorosos, Sora marcó el número de su padre. Cuando la voz de William llegó, firme y tranquilizadora, la presa finalmente se rompió. «Papá», susurró con la voz quebrada. «Necesito ayuda». Mientras Sora le explicaba la situación a su padre, notó que el oficial Daniels finalmente había decidido buscar a William Jenkins. Ella observó cómo su expresión pasaba del escepticismo a algo completamente distinto. «Incertidumbre. Estaremos allí en 20 minutos», le aseguró William antes de colgar. «Mantén la calma y no firmes nada». La siguiente hora transcurrió en un tenso silencio. El oficial Daniel parecía menos seguro de sí mismo ahora, y de vez en cuando miraba a Sora con lo que podría haber sido preocupación. Recibí una llamada del Duty Free confirmando que el artículo robado era una pulsera de oro, no un collar. Aún así, insistieron en retener a Sora. «El testigo estaba bastante seguro», afirmó el oficial Daniels, aunque con menos convicción. «Este testigo describió algo sobre mí además de mi color de piel y mi vestido rosa». Sora preguntó con énfasis. El oficial Martínez tuvo la delicadeza de parecer incómodo. La atmósfera en la habitación cambió drásticamente cuando se abrió la puerta y entró William Jenkins. Con 1,88 metros de altura, hombros anchos y un traje impecablemente confeccionado, llenó el pequeño espacio con su presencia. Detrás de él estaba Diane. Su expresión era una mezcla perfecta de preocupación y furia apenas contenida. Sora Diane corrió hacia su hija y la abrazó con fuerza. William permaneció junto a la puerta, su mirada recorrió a los tres oficiales antes de posarse en la maleta abierta de su hija, cuyo contenido estaba esparcido sin contemplaciones sobre la mesa. «Soy William Jenkins», afirmó, con su voz profunda resonando con autoridad. «¿Alguien podría explicarme por qué mi hija de 17 años fue detenida, perdió su vuelo y por qué aparentemente se han violado sus derechos constitucionales?» El oficial Daniels dio un paso adelante inmediatamente, adoptando un tono conciliador. «Su señoría, hubo una denuncia por robo y su hija coincidía con la descripción proporcionada por un testigo». «¿Y cuál era exactamente esa descripción?», William preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. El oficial Daniels vaciló. «Una joven afroamericana con un vestido rosa». «Veo». William asintió lentamente. «¿Y cuántas jóvenes afroamericanas con vestidos rosas podría haber en este aeropuerto en un momento dado? ¿Detuvieron a todos o solo a mi hija?» «Señor, solo estábamos siguiendo el protocolo». «Es un honor», corrigió William.
Y estoy muy familiarizado con los protocolos de seguridad aeroportuaria, ninguno de los cuales incluye la detención de menores sin notificación a los padres basándose únicamente en descripciones vagas que podrían coincidir con numerosos individuos. La tensión en la sala era palpable. El oficial Martínez dio un pequeño paso atrás mientras que la postura del oficial Blackwell se había vuelto notablemente menos rígida. Además, continuó William, entiendo que el artículo robado en cuestión era una pulsera, mientras que la joya que encontró en posesión de mi hija es claramente un collar que ha estado en la familia de su madre durante 3 generaciones. Su señoría, comenzó el oficial Daniels, solo estábamos siendo minuciosos. No, lo interrumpió William. Estaba usted cometiendo discriminación racial, agente Daniels. Y como alguien con amplia experiencia en derecho de los derechos civiles, puedo asegurarle que lo ocurrido hoy no pasará inadvertido. Sora observó a su padre con una mezcla de orgullo y alivio. Este era el William Jenkins que sus colegas respetaban y sus oponentes temían. Mesurado, preciso e inquebrantable en su búsqueda de justicia. Ahora bien, continuó William, mi hija perdió su vuelo a un importante programa académico debido a este desafortunado incidente. Espero que el aeropuerto organice transporte alternativo para ella sin costo alguno. Los oficiales intercambiaron miradas antes de que el oficial Daniels asintiera de mala gana. Por supuesto, señoría, haremos los arreglos necesarios de inmediato. Y Diane añadió, hablando por primera vez, con una voz engañosamente tranquila. Necesitaremos el nombre del testigo que proporcionó esta descripción. Señora, no podemos. Puedes si lo harás, intervino William. O podemos discutirlo más a fondo con sus superiores y el asesor legal del aeropuerto. Tu elección. La sala volvió a quedar en silencio. El equilibrio de poder había cambiado por completo. Sora comenzó a rehacer su maleta, doblando cuidadosamente su ropa y colocando el collar de su abuela de forma segura en su bolso en lugar de la maleta. Mientras se preparaban para salir de la oficina de seguridad, William colocó una mano suave sobre el hombro de Sora. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Padre en lugar de juzgar en ese momento. Sora asintió, aunque la humillación de la experiencia todavía le quemaba. Solo me preocupa perder la orientación. Te llevaremos allí, prometió William. Y lo más importante, nos aseguraremos de que esto no le suceda a nadie más. Cuando salieron de la oficina de seguridad, Sora se sorprendió al ver a Alex esperando cerca, con su equipaje de mano a su lado. Sora, gritó con evidente alivio en su voz. Yo también perdí el vuelo. Les dije que no iba a seguir adelante sin saber qué te había pasado. El simple acto de solidaridad trajo nuevas lágrimas a los ojos de Sora. No tenías por qué hacer eso. Alex se encogió de hombros. Los futuros ingenieros se mantienen unidos, ¿verdad? Además, llamé a mi mamá y ella es amiga del director del programa. Ella explicó la situación y están guardando nuestros lugares. Diane le sonrió cálidamente a Alex. Gracias por cuidar de nuestra hija. Fue lo correcto, respondió Alex con sencillez. Mientras se dirigían al mostrador de atención al cliente de la aerolínea para reservar nuevos vuelos, Sora notó las escaleras que subían otros pasajeros. Algunos curiosos, otros comprensivos, algunos con desaprobación. Pero con sus padres a su lado y la inesperada alianza de Alex, esas escaleras ya no tenían el mismo poder. La representante de la aerolínea, una mujer de mediana edad llamada Beverly, de sonrisa amable y modales eficientes, ya los estaba esperando. Juez Jenkins, saludó a William con respeto. He sido informada de la situación. Tenemos 2 asientos en el próximo vuelo a Boston, que sale en 2 horas. Primera clase, por supuesto. Gracias, Beverly, respondió William. Agradezco su ayuda. Mientras Beverly imprimía las nuevas tarjetas de embarque, Sora vio al oficial Martínez acercándose vacilante. La mujer se detuvo a una distancia respetuosa, con expresión arrepentida. Señorita Jenkins, dijo en voz baja, quería disculparme por lo que pasó.
No estuvo bien. Sora estudió el rostro del oficial, buscando sinceridad. Gracias por decir eso. El oficial Martínez miró nerviosamente a William antes de continuar. Debería haber cuestionado más el proceso. Soy nuevo, pero eso no es excusa. William miró pensativo a la joven oficial. Oficial Martínez, ¿puedo preguntarle por qué decidió venir a disculparse? Martínez se enderezó ligeramente los hombros. Porque mi madre me crió mejor que para quedarme callado cuando veo algo mal. Y porque dudó, bajando aún más la voz. No es la primera vez que veo que pasa esto. William le entregó una tarjeta de presentación. Si alguna vez está dispuesta a hablar de esos otros incidentes, mi puerta está abierta. Martínez asintió, aceptando la tarjeta antes de volver a sus tareas. Por primera vez desde que estaba rodeada de seguridad, Sora sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez algo bueno pudiera salir de esto después de todo. Con 2 horas por delante antes de su nuevo vuelo, el grupo se sentó en un restaurante de la terminal. Mientras esperaban su comida, sonó el teléfono de William. Su expresión se tornó seria al escuchar a la persona que llamaba. Sí, senador, agradezco su preocupación, dijo, mirando a Diane a los ojos. De hecho, creo que este incidente podría ser relevante para el próximo. La audiencia del comité de esta semana. Sora miró a su madre con aire interrogativo. Tu padre tiene previsto testificar ante el Comité de Transporte del Senado sobre la supervisión de las prácticas de seguridad aeroportuaria, explicó Diane en voz baja. Esto lleva años ocurriendo. Las personas de color son blanco de búsquedas aleatorias y descripciones vagas de sospechosos de manera desproporcionada. Entonces, ¿esto pasa todo el tiempo? Alex preguntó, luciendo preocupado. Más de lo que la mayoría de la gente cree, dijo William al finalizar su llamada. La diferencia es que la mayoría de los objetivos no tienen un juez federal como padre ni testigos dispuestos a perder sus vuelos en solidaridad. La conversación se detuvo cuando llegó la comida. Mientras comían, Sora se encontró contemplando cuán diferentes podrían haber sido las cosas si no hubiera tenido la protección de la posición de su padre. ¿Sabes qué?, dijo de repente. Creo que quiero filmar un video sobre lo que pasó hoy. Diane parecía preocupada. ¿Estás segura, cariño? No tienes que revivir esto. Estoy segura, asintió Sora. La gente necesita saber que esto seguirá ocurriendo incluso en 2025, y necesita saber que no estará sola si le sucede. William estudió a su hija con orgullo no disimulado. Esa es mi chica. Y así, mientras esperaban su vuelo, Sora se sentó frente a la cámara de su teléfono. Alex la sostuvo firmemente mientras relataba los eventos del día. Ella fue articulada y mesurada, cuidadosa en ceñirse a los hechos y al mismo tiempo compartir honestamente cómo la experiencia la había hecho sentir. Soy una de las afortunadas, concluyó. Tuve apoyo, recursos y conocimiento de mis derechos. Pero esto no debería pasarle a nadie, independientemente de quienes sean sus padres o lo que sepan sobre la ley. Si estás viendo esto desde algún lugar del mundo, comparte tus propias historias en los comentarios. Déjame saber desde dónde estás mirando. Suscríbete si quieres seguir lo que pasa a continuación porque esto no ha terminado. Este es solo el comienzo para garantizar que el personal del aeropuerto y la seguridad en todas partes comprendan que la elaboración de perfiles tiene consecuencias. El video luego se volvería viral y desató una conversación a nivel nacional sobre la discriminación racial en los aeropuertos. Pero en ese momento, cuando Sora terminó la grabación, ella era simplemente una adolescente tratando de transformar una injusticia en algo significativo. Se anunció su vuelo y mientras recogían sus pertenencias, William recibió otra llamada. Su expresión se oscureció mientras escuchaba. Lo entiendo, dijo finalmente. Sí, estaré allí. Cuando colgó, Diane lo miró con expresión interrogativa. Ese era el director del aeropuerto, explicó William. Han identificado a la testigo que denunció a Sora. Al parecer,
Ya había estado involucrada en incidentes similares, denunciando a jóvenes de color por robos que nunca ocurrieron o fueron cometidos por otra persona. ¿Por qué alguien haría eso? Alex preguntó genuinamente desconcertado. Algunas personas ven peligro donde no lo hay, basándose únicamente en sus propios prejuicios, respondió William. El director ha solicitado una reunión de emergencia con el equipo de seguridad mañana. Me preguntan si estaría dispuesto a dirigirme a ellos. ¿Lo vas a hacer? Sora preguntó. William miró a su hija y su expresión se suavizó. ¿Qué crees que debería hacer? Sora consideró la pregunta seriamente. Pienso que deberías ir no solo como juez, sino como mi papá. Hazlo personal para ellos. William asintió y colocó una mano sobre su hombro. Eso es exactamente lo que pretendo hacer. Mientras subían al avión y ocupaban sus lugares en la sorprendentemente espaciosa cabina de primera clase, Sora sintió una compleja mezcla de emociones. La humillación y la ira no habían desaparecido, pero ahora estaban acompañadas de algo más. Determinación. Lo que le había sucedido estaba mal, pero tal vez solo esta vez, la persona equivocada había sido el objetivo. Porque a diferencia de muchos otros que enfrentaron una discriminación similar, Sora tenía la plataforma y el apoyo para asegurarse de que su historia fuera escuchada. Su teléfono vibró con una notificación. Alex ya había subido su video y los comentarios llovían. La gente compartía sus propias experiencias, ofrecía apoyo y expresaba indignación. Así fue como empezó el cambio, se dio cuenta Sora. No con grandes gestos, sino con voces individuales que se unían hasta que se volvían imposibles de ignorar. ¿Estás bien? Alex preguntó, notando su expresión pensativa. Sora sonrió genuinamente por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. Yo seré. Todos lo seremos. Mientras el avión despegaba, llevándola hacia su futuro en el MIT, Sora se hizo una promesa silenciosa a sí misma. Ella sobresaldría en el programa de ingeniería, no solo por ella misma, sino por todas las personas a las que alguna vez se les había dicho, explícita o implícitamente, que no pertenecían allí. Y un día usaría sus habilidades para construir algo que haría del mundo un lugar más justo para todos. El programa de verano del MIT fue todo lo que Sora había esperado y más. A pesar de su llegada tardía, rápidamente se sumergió en el desafiante curso, encontrando consuelo en las precisas ecuaciones y los intrincados diseños que siempre le habían brindado bienestar. Su proyecto de ingeniería biomecánica, una prótesis de brazo que respondía a los impulsos neuronales con una sensibilidad sin precedentes, recibió elogios tanto de profesores como de compañeros de estudios. El algoritmo de calibración que han desarrollado es notable, comentó el profesor Daniels durante la revisión a mitad del programa. ¿Ha considerado solicitar una patente? Sora parpadeó sorprendida. La verdad es que no. ¿Crees que vale la pena? Sin dudarlo, el profesor respondió, esto podría cambiar vidas, señorita Jenkins. La validación fue como una bomba en la herida aún abierta del incidente del aeropuerto. Aquí, en estos laboratorios y aulas, la juzgaban únicamente por el mérito de su trabajo, tal como debía ser. Alex se había convertido en una presencia constante en su vida en el MIT. Un rostro amigable y al mismo tiempo un defensor feroz. Tenía un don para percibir cuando el recuerdo de aquel día en el aeropuerto volvía a infiltrarse en sus pensamientos, distrayéndola con terribles juegos de palabras científicos o desafiándola a competiciones de ingeniería improvisadas. Apuesto a que no puedes construir una catapulta funcional usando solo elementos del comedor, se atrevió una noche cuando la vio mirando distraídamente su teléfono inteligente, leyendo otro comentario en su video viral. El desafío funcionó. Pronto estaban encorvados sobre una mesa, discutiendo de buen humor sobre la tensión óptima para lanzar paquetes de azúcar a través de la habitación. Cuando el conserje, divertido, les pidió cortésmente que se marcharan, Sora volvió a reír. La pesadez se levantó momentáneamente. Pero el incidente no quedó olvidado. Ni por Sora, ni por su familia, y ciertamente no por los millones de personas que vieron su video.
3 semanas después de iniciar el programa, mientras Sora trabajaba hasta tarde en el laboratorio, sonó su teléfono. El número de Diane apareció en la pantalla. «Mamá», respondió Sora, alerta al instante. Sus padres rara vez llamaban a esa hora. «Hola, cariño». La voz de Diane era mesurada pero emocionada. «No quiero distraerte de tu trabajo, pero tu padre testificó hoy ante el comité del Senado». Sora dejó el soldador. «¿Cómo te fue?» «Fue magnífico», dijo Diane, con orgullo evidente en su voz. Utilizó su incidente como ejemplo, pero también presentó datos y estadísticas que muestran la persecución desproporcionada de personas de color en la seguridad aeroportuaria de todo el país. El comité parecía realmente sorprendido. «¿Qué pasa ahora?», Sora preguntó, su corazón latía más rápido. «Están acelerando la legislación para una mayor supervisión y capacitación obligatoria sobre prejuicios para todo el personal de la TSA», explicó Diane. «Y han solicitado que tu padre ayude a redactar las directrices». Una extraña sensación se apoderó de Sora. No es exactamente felicidad, pero sí algo parecido. Quizás una reivindicación, o el conocimiento de que su humillación no había sido en vano. «Hay más», continuó Diane. «CNN quiere entrevistarlos a ambos sobre el impacto de su video y la próxima legislación. Lo llaman el efecto del vestido rosa. Como un incidente capturado en video puede generar un cambio significativo». La garganta de Sora se apretó. «Papá sería mejor en ese tipo de cosas solo. No estoy segura de que...». «No lo hará sin ti», interrumpió Diane con suavidad. «Dice que esta es tu historia, no la suya. Pero él entiende si no te sientes cómoda». Sora echó un vistazo al laboratorio vacío, al brazo protésico que había estado calibrando minuciosamente. El trabajo que el profesor Daniels había llamado un trabajo extraordinario que podría cambiar vidas. Un trabajo que tal vez nunca habría tenido la oportunidad de hacer si hubiera sido una víctima anónima más de la discriminación sin un juez federal como padre o un video que se hiciera viral. «Lo haré», decidió. «Pero quiero hablar de soluciones, no solo de problemas, de la legislación. Sí, pero también de cómo la tecnología podría ayudar a abordar los prejuicios». «Esa es mi chica», dijo Diane en voz baja, haciéndose eco de las palabras de William desde el aeropuerto. Cuando Sora colgó, volvió a su prototipo protésico con renovada concentración. Pero su mente ya estaba llena de nuevas ideas, no solo para miembros artificiales, sino para sistemas que podrían ayudar a identificar y corregir los prejuicios humanos antes de que causaran daño. A la mañana siguiente, Sora seguía pensando en estas posibilidades cuando entró en el aula de la clase de algoritmos avanzados del profesor Lee. «Jenkins», una voz familiar la llamó. Alex la saludó con la mano, dirigiéndose a donde estaba sentado con un pequeño grupo de estudiantes. «Te guardamos un asiento. ¿Terminaste el problema de pesadilla?». Sora asintió mientras se sentaba en la silla vacía. «Apenas. Estuve trabajando en mi proyecto hasta la medianoche cuando mi madre me llamó con noticias». «¿Buenas o malas noticias?», preguntó Priya, otra estudiante de su grupo de estudio. «Buenas, creo», respondió Sora. «Mi padre testificó ante el Senado sobre lo que pasó en el aeropuerto. Están redactando una nueva legislación. Vimos las noticias esta mañana», dijo Alex con expresión seria. «Tu padre fue increíble. La forma en que presentó las estadísticas y las relacionó con tu experiencia personal fue impactante. Lo llaman el efecto del vestido rosa», añadió Sora, aún no del todo cómoda con la frase. «Encaja», comentó Priya. «A veces se necesita un símbolo como un vestido rosa para que la gente preste atención a un problema que ha estado ahí desde siempre». Sora consideró esto. «Supongo que sí. CNN quiere entrevistarnos a ambos». «Tienes que hacerlo», insistió Alex. «Su video ya ha hecho tanto bien que este podría llevarlo aún más lejos». Antes de que Sora pudiera responder, el profesor Lee entró y la clase quedó en silencio. Pero cuando el profesor comenzó a hablar sobre el sesgo algorítmico y sus implicaciones en el mundo real,
Sora se encontró garabateando notas que no tenían nada que ver con la conferencia. ¿Qué pasaría si hubiera una manera de utilizar algoritmos para identificar patrones de sesgo en los controles de seguridad? ¿Qué pasaría si los datos pudieran revelar lo que la observación humana podría pasar por alto o negar? Cuando terminó la clase, había llenado 3 páginas con ideas y preguntas. Y por primera vez desde el incidente del aeropuerto, sintió esa familiar oleada de entusiasmo que surge ante un nuevo desafío de ingeniería, un problema que necesitaba solución, un sistema que podía mejorarse. Tierra hacia Sora. Alex agitó una mano frente a su cara mientras los estudiantes comenzaron a salir. ¿No has escuchado ni una palabra de lo que he dicho, verdad? Sora levantó la vista de sus notas. Lo siento, me distraje pensando en algo. Me di cuenta. Él sonrió. Esa es tu cara de estoy a punto de inventar algo revolucionario que quiero compartir con la clase. Sora dudó y luego empujó sus notas hacia él. Es solo una idea probablemente imposible. Alex leyó sus pensamientos garabateados. Su expresión se volvía más seria con cada página. Esto no es imposible, dijo finalmente. Ambicioso, sí, pero no imposible. ¿Crees? Sora sintió un aleteo de esperanza. Creo que Alex respondió deliberadamente que esto podría ser incluso más importante que el diseño de su prótesis y eso es decir algo. Priya se inclinó para ver qué estaban discutiendo. Detección de sesgos algorítmicos para sistemas de seguridad. Eso es realmente brillante. Por ahora es teórico. Sora advirtió. Entonces hagamos lo menos teórico. Alex propuso el hackathon el próximo fin de semana. Podríamos usarlo como punto de partida. Construya al menos un prototipo. El corazón de Sora se aceleró ante esa posibilidad. ¿Te gustaría trabajar en esto conmigo? ¿Estás bromeando? Es el proyecto perfecto. Impacto social, tecnología de vanguardia y se basa en la investigación que ya he estado realizando en aprendizaje automático. Miró a Sora con seriedad. Si quieres un compañero, claro está. Priya se aclaró la garganta dramáticamente. ¿Y qué tal un científico de datos que ayude a procesar esos patrones de seguridad? Una sonrisa se extendió por el rostro de Sora. La primera sonrisa genuina y sin reservas desde aquel día en el aeropuerto. Creo que acabamos de formar un equipo. La semana siguiente fue un torbellino de sesiones de codificación, diseños de bases de datos y acalorados debates sobre la implementación ética. Entre clases y el trabajo en su proyecto principal, Sora dedicaba cada momento libre a lo que habían empezado a llamar el protocolo del vestido rosa, un sistema algorítmico diseñado para analizar informes de incidentes de seguridad y marcar patrones de sesgo potencial. La noche anterior a la entrevista en CNN, Sora estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su dormitorio, rodeada de impresiones de sus maquetas preliminares. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de William. Llegaré a Boston mañana por la mañana. Estoy orgulloso de ti, pase lo que pase. Se le formó un nudo en la garganta. Su padre siempre había creído en ella, en su inteligencia, en su resiliencia, en su potencial para cambiar el mundo. Y ahora, quizá por primera vez, ella misma empezaba a creerlo plenamente. El estudio de CNN era más pequeño de lo que Sora había imaginado, pero las luces eran más brillantes, el maquillaje más pesado y la energía nerviosa más palpable. William se sentó a su lado, proyectando su calma habitual, aunque ella notó que tiraba ligeramente de su cuello. Un raro indicio de que él también sintió la presión del momento. Sé tú mismo, aconsejó en voz baja mientras el asistente de producción hacía los ajustes finales a sus micrófonos. Tu historia es poderosa porque es verdadera. No intentes pulirla para la televisión. Sora asintió, alisando la tela de su vestido. Azul intenso esta vez, no rosa. Una elección consciente. No se reduciría a un símbolo, ni siquiera a uno de su propia creación. La entrevista comenzó como era previsible con el presentador recapitulando el incidente del aeropuerto y el video viral que le siguió. Williams habló con elocuencia sobre los cambios legislativos en curso.
Su voz se mantuvo mesurada incluso al describir los ejemplos más flagrantes de discriminación. Entonces el presentador se volvió hacia Sora. Estabas intentando ingresar a un programa de ingeniería en el MIT cuando esto sucedió. La experiencia ha cambiado tus planes profesionales. Sora respiró hondo. Esta era la oportunidad que había estado esperando. En realidad, sí, pero no de la forma en que podrías pensar, respondió. Sigo apasionada por la ingeniería biomecánica, pero también he comenzado a desarrollar un sistema que usa inteligencia artificial para identificar patrones de sesgo en los procedimientos de seguridad. El presentador se inclinó hacia adelante, visiblemente intrigado. ¿Puedes explicar cómo funcionaría eso? Los incidentes de seguridad generan datos, explicó Sora, entusiasmándose con el tema. ¿A quién detienen y por qué razón? ¿Basándose en qué descripción y con qué resultado? Cuando estos datos se analizan holísticamente, surgen patrones. Por ejemplo, si se detiene a personas de color basándose en descripciones vagas con una frecuencia significativamente mayor que a los pasajeros blancos, pero esas detenciones rara vez resultan en la detección de contrabando real, eso sugiere un problema con el sistema de denuncia y respuesta. Y su algoritmo identificaría estos patrones. Exactamente, asintió Sora. Señalaría anomalías estadísticas y obligaría a rendir cuentas porque los datos no mienten, incluso cuando la gente podría hacerlo. Eso es notable, dijo la presentadora con genuina sorpresa en su voz. Y han desarrollado esto desde el incidente. Con ayuda, reconoció Sora, mis compañeros y yo hemos creado un prototipo funcional. Esperamos asociarnos con aeropuertos dispuestos a implementar el programa piloto. El presentador se volvió hacia William. Juez Jenkins, ¿qué opina de la innovación de su hija? Los ojos de William brillaron con un orgullo inconfundible. Creo que ejemplifica lo que siempre he creído. La respuesta más poderosa a la injusticia no es solo la indignación, sino la acción. Sora ha tomado algo doloroso y lo ha transformado en algo que podría ayudar a innumerables personas. Eso es extraordinario desde cualquier punto de vista, la entrevista continuó. Pero Sora sabía que esas palabras se le quedarían grabadas en la memoria. El reconocimiento de su padre no solo a su inteligencia, sino también a su resiliencia, a su determinación para generar un cambio. Después, al salir del estudio, sonó el teléfono de Williams. Miró la pantalla y contestó con un sorprendido director Phillips. Sí, está aquí conmigo. Le pasó el teléfono a Sora, sin decir palabra, directora de la TSA. Con inquietud, Sora cogió el teléfono. Hola, señorita Jenkins. La voz del director era nítida, pero no hostil. Acabo de ver su entrevista. ¿Este algoritmo que ha desarrollado está listo para una prueba real? A Sora se le encogió el corazón. Tenemos un prototipo funcional. Necesitaría refinarlo para su implementación, pero el marco es sólido. Me gustaría reunirme con usted y su equipo la semana que viene, dijo el director. Hemos estado buscando soluciones para abordar el sesgo en nuestros sistemas. Su enfoque es innovador. Cuando Sora colgó, atónita, William le puso una mano en el hombro. ¿Qué dijo? ¿Quiere reunirse para hablar sobre la implementación de nuestro algoritmo? Respondió Sora, aún procesando la conversación. Papá, esto podría suceder. La sonrisa de William era amable. Claro que podía. Tú lo hiciste posible. La invadió la comprensión de que su voz había sido escuchada no solo como una víctima que contaba su historia, sino como una creadora que ofrecía soluciones, que su vestido rosa no la había definido después de todo. Su reacción a lo que sucedió mientras lo llevaba puesto sí. 6 meses después, Sora se encontraba nerviosa entre bastidores en el evento Tex, ajustándose su blazer rosa. Una elección deliberada que recordaba al vestido de aquel fatídico día en el aeropuerto. Mucho había cambiado desde entonces. Su video había acumulado millones de visitas, inspirando un movimiento de hashtags e impulsando investigaciones sobre las prácticas de seguridad en múltiples aeropuertos.
William había testificado ante el Congreso, aportando tanto su experiencia legal como su experiencia personal como padre al asunto. Y hoy, Sora volvería a contar su historia, esta vez ante un público en vivo. ¿Lista?, preguntó Alex, apareciendo a su lado. Se había convertido en una constante en su vida desde ese día. Primero como amigo y aliado, luego como algo más. Como siempre lo seré, respondió Sora, respirando hondo. Vas a ser increíble, le aseguró. Igual que lo eras en el MIT. Sora sonrió al recordarlo. A pesar del comienzo difícil, había prosperado en el programa de verano. Sus diseños protésicos se ganaron el reconocimiento de profesores y compañeros por igual. La chica que una vez había sido humillada públicamente ahora era celebrada por su brillantez. El director de escena indicó que era el momento. Sora apretó la mano de Alex una vez antes de subir al escenario, cegándola momentáneamente por el foco. Mientras sus ojos se adaptaban, vio a sus padres en la primera fila, con los rostros radiantes de orgullo. Detrás de ellos estaba sentada la oficial Martínez, quien se había convertido en una aliada inesperada. Su testimonio sobre incidentes similares ayudó a implementar nuevos protocolos de entrenamiento. Me llamo Sora Jenkins, comenzó con voz clara y fuerte. Hace 6 meses, solo era una chica con un vestido rosa intentando tomar un vuelo. Hoy quiero contarles cómo ese momento me cambió y cómo está ayudando a cambiar nuestros sistemas. Mientras hablaba, entrelazando su experiencia personal con los problemas más amplios de sesgo y prejuicio, Sora podía ver al público inclinarse hacia adelante en sus asientos, escuchando atentamente. Comprendió que este era su superpoder, no solo su mente de ingeniera o su voz articulada, sino su capacidad de transformar el dolor en propósito. El algoritmo que he desarrollado utiliza inteligencia artificial para ayudar a identificar patrones de aplicación de la ley sesgada en entornos de seguridad, explicó, mostrando diapositivas de su trabajo reciente. Al analizar los datos demográficos junto con las acciones de seguridad, podemos detectar disparidades que de otro modo podrían pasar desapercibidas. No se trata de culpar a agentes individuales, muchos de los cuales simplemente siguen los protocolos que les han enseñado. Se trata de crear sistemas más justos. En los meses posteriores al incidente del aeropuerto, Sora canalizó su talento de ingeniería hacia algo que no había considerado antes: usar la tecnología para identificar y abordar los sesgos. Lo que comenzó como un proyecto secundario durante el programa del MIT se había convertido en su enfoque principal, atrayendo la atención de organizaciones de derechos civiles y empresas tecnológicas. Igual, la respuesta más poderosa a la discriminación no es solo la indignación, continuó. Es la innovación. Es usar todas las herramientas a nuestra disposición, incluyendo la tecnología, las políticas y nuestras propias voces, para crear el mundo en el que queremos vivir. Al concluir su charla, el público se puso de pie en una ovación. Sora miró a sus padres, viendo en ellos el mismo mensaje que siempre les había transmitido. Pertenecen aquí. Se merecen esto. Tras bambalinas, tras innumerables apretones de manos e intercambios de tarjetas de visita, Sora por fin tuvo un momento a solas con sus padres y Alex. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Diane, abrazando a su hija. Has convertido algo doloroso en algo poderoso. William asintió. Sabes, cuando me nombraron juez, pensé que así sería como lograría mi mayor impacto. Ahora pienso que mi mayor contribución podría haber sido criarte. Sora rió, secándose las lágrimas. No te pongas sentimental conmigo ahora, papá. Hay alguien más que quiere hablar contigo, dijo William, señalando a un hombre que esperaba respetuosamente. A pocos metros de distancia. Sora, le habla el director Phillips de la Administración de Seguridad del Transporte. El director dio un paso al frente y extendió la mano. Señorita Jenkins, fue una presentación extraordinaria. Estamos implementando su algoritmo como programa piloto en 5 aeropuertos importantes, incluido el Aeropuerto Internacional de Atlanta. Sora abrió mucho los ojos. ¿De verdad?
Es un comienzo. El director Phillips reconoció, tenemos un largo camino por recorrer, pero su trabajo nos está ayudando a lograrlo. También estamos revisando nuestros protocolos de informes de testigos basándonos en lo que te sucedió. Mientras el director seguía explicando los cambios que se estaban implementando, Sora vio a una joven negra observándola desde el otro lado de la sala, con una camiseta de la NASA y una expresión de admiración manifiesta. Sora sonrió y la saludó con la mano. Hola, dijo con cariño. ¿Cómo te llamas? Amara, respondió la chica con timidez. Vi tu video cuando salió. Yo también quiero ser ingeniera. Bueno, Amara, tengo el presentimiento de que vas a ser una ingeniera increíble, dijo Sora, reconociendo en los ojos brillantes de la chica la misma determinación que la había impulsado a superar sus propios desafíos. Mientras hablaban, Sora reflexionó sobre cómo el peor día de su vida la había llevado por un camino que no podría haber imaginado. La humillación y la ira no habían desaparecido por completo. Quizás nunca lo harían, pero se habían transformado en algo constructivo, algo sanador. Más tarde esa noche, mientras celebraban en un restaurante local, Sora se encontró contando la historia una vez más. Esta vez a una reportera que había asistido a la charla de Tex. Si pudieras volver a ese día en el aeropuerto, preguntó la reportera, ¿cambiarías lo que pasó? Sora consideró la pregunta con atención, consciente de que sus padres y Alex la escuchaban atentamente. No elegiría ser discriminada y humillada, dijo finalmente. Nadie lo haría, pero también sé que lo que pasó ese día despertó algo en mí que de otro modo habría permanecido latente. Me conectó con un propósito más grande que yo misma. Así que no lo cambiaría porque a veces los momentos más dolorosos pueden convertirse en catalizadores del cambio más significativo. La reportera asintió pensativa, anotando sus palabras. Hay una cosa más, añadió Sora. Quiero que la gente entienda que mi historia no es excepcional porque lo que me pasó fue inusual. Es excepcional porque tuve los recursos y la plataforma para contraatacar. Por cada historia como la mía que aparece en los titulares, hay miles que no se cuentan. Estas son las historias que necesitamos escuchar. Esas son las personas por las que debemos luchar. Al concluir la entrevista, el teléfono de Sora vibró con una notificación. Su mensaje ya era tendencia en línea, con comentarios de todo el mundo. Entre ellos, un mensaje del oficial Martínez. Cambiaste mi forma de trabajar todos los días. Gracias por tu valentía. William brindó. Por mi extraordinaria hija, que convirtió la injusticia en inspiración. Y por todos aquellos que aún no han encontrado su voz, añadió Sora, alzando su propia copa. Podemos crear un mundo donde no sea necesario gritar para ser escuchados. Mientras chocaban sus copas, Sora supo que su viaje apenas comenzaba. El algoritmo fue solo el primer paso. Habría resistencia y reveses, críticos que afirmarían que estaba exagerando y partidarios que esperaban milagros de la noche a la mañana. Pero ella había descubierto algo poderoso sobre sí misma en estos últimos 6 meses. Ella era resiliente en formas que nunca supo que necesitaba ser. Un año después del incidente, Sora se encontró nuevamente en el Aeropuerto Internacional de Atlanta. Esta vez, no como pasajero, sino como consultor. La implementación de su algoritmo identificó patrones preocupantes, lo que condujo a una revisión exhaustiva de las prácticas de seguridad. Hoy presentará sus hallazgos al equipo ejecutivo del aeropuerto. La sala de conferencias quedó en silencio cuando Sora entró, flanqueada por el director Phillips y su padre, quien se había tomado un día fuera del tribunal para presenciar este momento. A sus 18 años, Sora era sin duda la persona más joven de la sala. Pero ella se comportaba con la confianza de alguien que sabía exactamente por qué pertenecía allí. Buenos días, comenzó, conectando su portátil al proyector. Gracias por la oportunidad de compartir lo que hemos aprendido durante el año pasado. Mientras presentaba los datos visualizados en gráficos claros y atractivos, Sora pudo ver el impacto que estaban teniendo en los ejecutivos.
Los números no mentían y mostraban disparidades innegables en cómo se aplicaban las medidas de seguridad a los diferentes grupos demográficos. En la terminal donde ocurrió mi incidente, me explicó, resaltando un conjunto de datos en particular. Los pasajeros de color tenían 7 veces más probabilidades de ser detenidos según informes de testigos que los pasajeros blancos, a pesar de representar menos del 30% del total de viajeros. Un ejecutivo mayor levantó la mano. Señorita Jenkins, ¿no podría esto simplemente reflejar patrones delictivos reales? Sora había anticipado esta pregunta. Un excelente punto, señor. Por eso también analizamos los resultados de estas paradas. De los pasajeros de color que fueron detenidos, menos del 5% fueron hallados culpables de algún delito. Para los pasajeros blancos, esa cifra fue casi idéntica, lo que sugiere que la disparidad no radica en quienes cometen las infracciones, sino en quienes son denunciados y detenidos por ellas. La sala volvió a quedar en silencio a medida que las implicaciones se asimilaban. La buena noticia, continuó Sora, avanzando a la siguiente diapositiva, es que desde que implementamos los nuevos protocolos de informes de testigos hace 3 meses, hemos visto una reducción del 40% en las detenciones sin fundamento, manteniendo al mismo tiempo la eficacia de la seguridad. Ahora se destinan más recursos a las amenazas de seguridad reales en lugar de a las falsas alarmas. Al final de su presentación, incluso los ejecutivos inicialmente escépticos asentían en acuerdo con sus recomendaciones de mejoras futuras. La señorita Jenkins, directora del aeropuerto, dijo al concluir la reunión, su trabajo ha sido invaluable. Nos gustaría extender su contrato de consultoría por 1 año más con la opción de implementar su sistema en nuestros aeropuertos asociados a nivel internacional. Sora miró a su padre, quien hizo un gesto de aprobación casi imperceptible y sus ojos brillaban de orgullo. Sería un honor para mí, respondió ella. Aunque debo mencionar que tendré que adaptarme a mi horario de clases en el MIT. Empiezo como estudiante de primer año en otoño. Al salir de la sala de conferencias, William puso una mano en el hombro de su hija. Sabes, cuando tenía tu edad, nunca me imaginé estar en una sala así, presentando a ejecutivos que cambiaban políticas. Las cosas son diferentes ahora, reconoció Sora. Porque gente como tú las está haciendo diferentes, respondió William. Tu abuelo habría estado muy orgulloso. La mención de su abuelo, el padre de William, quien marchó con el Dr. King y se enfrentó a mangueras de bomberos y perros policía por la causa de la igualdad, hizo llorar a Sora. Nunca lo había conocido, pero su legado había moldeado su vida de innumerables maneras. Ojalá hubiera podido ver esto, dijo en voz baja. Puede, le aseguró William con la misma suavidad. A través de ti, su obra continúa. Mientras caminaban por la terminal, Sora vio a una joven familia negra que pasaba apresuradamente por el control de seguridad sin el control adicional que antes era tan común. Una pequeña victoria, pero significativa. El teléfono vibró con un mensaje de Alex, que los esperaba para recogerlos. ¿Cómo les fue? Sora sonrió mientras escribía su respuesta. Un paso más cerca del mundo por el que luchamos. Porque esa era la verdad que había descubierto tras ese horrible día. Que luchar por la justicia no era una sola batalla, sino un compromiso de por vida. Era presentarse día tras día con datos y determinación. Era transformar los sistemas desde dentro, al mismo tiempo, desafiarlos desde fuera. Y a veces, solo a veces, era una adolescente con un vestido rosa que se negaba a ser silenciada, cuya voz podía resonar mucho más allá de las paredes de la oficina de seguridad de un aeropuerto. Al acercarse a la salida, Sora vio un rostro familiar. El oficial Martínez, ahora ascendido a supervisor de capacitación, instruía a un grupo de nuevo personal de seguridad. Recuerden, Martínez decía al pasar, nuestro trabajo es garantizar la seguridad respetando la dignidad. Todos los pasajeros merecen ser tratados con el mismo respeto, sin importar su apariencia o la ropa que vistan. Sora y Martínez se miraron a los ojos e intercambiaron sonrisas de reconocimiento. Dos mujeres de mundos diferentes,
unidas por el compromiso de mejorarlos. Afuera, mientras se acercaban al coche de Alex, Sora respiró hondo el cálido aire de Atlanta. Su viaje había dado un giro completo. De adolescente humillada a consultora respetada, de víctima a defensora. Y aunque siempre habría más trabajo por hacer, más batallas que librar, más mentalidades que cambiar, en ese momento, se permitió sentir algo cercano a la victoria. ¿Lista para ir a casa?, preguntó William, al notar la expresión contemplativa de su hija. Sora asintió, mirando hacia atrás, al aeropuerto donde todo había comenzado. Sí, dijo con una voz llena de tranquila seguridad. Pero mañana seguiremos luchando. Y mientras se alejaban, Sora supo con absoluta claridad que, si bien su vestido rosa la había convertido en un blanco ese día, fue su respuesta a ese ataque lo que realmente la había definido. No como una víctima, sino un catalizador del cambio. No como alguien a quien le suceden las cosas, sino como alguien que las hace realidad. Ese era su poder. Ese era su propósito. Y nadie podría arrebatárselo. Ni mañana, ni nunca. 2 años después, Sora estaba sentada en su dormitorio del MIT dando los últimos toques a su trabajo parcial de ética en inteligencia artificial. El algoritmo que había desarrollado, ahora oficialmente llamado Protocolo de Detección de Sesgos, se había implementado en 23 aeropuertos de todo el país, y el interés internacional crecía a diario. Lo que comenzó como una respuesta a un trauma personal se había convertido en un marco que estaba cambiando el funcionamiento de los sistemas de seguridad en todo el mundo. Un suave golpe interrumpió su concentración. «Pase», llamó, guardando su documento. Alex asomó la cabeza por la puerta, con su sonrisa familiar iluminando su rostro. «Sigue trabajando. La recepción empieza en 1 hora». Sora miró la hora, sorprendida. «Lo siento, perdí la cuenta. Déjame cambiarme rápido». «Tómate tu tiempo», respondió Alex, sentándose en la silla de su escritorio. «Tu papá me envió un mensaje. Él y tu mamá llegarán tarde. Tráfico desde el aeropuerto». La mención de sus padres trajo una sonrisa al rostro de Sora. Estaban volando para asistir a los premios de innovación del MIT, donde Sora estaba siendo reconocida por su trabajo tanto en el protocolo de detección de sesgos como en sus diseños protésicos avanzados, que recientemente habían ingresado a ensayos clínicos. ¿Terminaste tu discurso?, Alex preguntó, señalando la computadora portátil abierta. Sora asintió, repentinamente nerviosa otra vez. «Creo que sí, aunque todavía no estoy seguro de cómo agradecer a todos aquellos a quienes se les debe agradecer». «Empieza por ti mismo», sugirió Alex. «Nada de esto habría sucedido si no hubieras tenido el coraje de hablar ese día». Sora consideró esto mientras seleccionaba un vestido de su armario. De color verde esmeralda intenso, elegante pero discreto. Alex tenía razón. Por supuesto, el video viral, el algoritmo, los cambios de política, nada de eso habría sucedido si ella simplemente hubiera aceptado la humillación y seguido adelante. Pero reconocer su propio papel todavía le resultaba incómodo. Era como atribuirse el mérito simplemente por hacer lo que cualquiera en su posición haría. «No fui la única», dijo finalmente. «Si no te hubieras quedado en el aeropuerto ese día, habrías encontrado otro aliado», interrumpió Alex suavemente. «Eso es lo que eres, Sora. Inspiras a la gente a ser su mejor versión». El cumplido hizo que sus mejillas se sonrojaran. Su relación había evolucionado gradualmente durante los últimos 2 años, desde aliados a amigos a algo más profundo. Una asociación basada en valores compartidos y respeto mutuo. Alex había estado allí en cada hito, la primera prueba exitosa del algoritmo, las audiencias del Congreso, los momentos de duda y triunfo. Mientras Sora se cambiaba de vestido, sus pensamientos se dirigieron al viaje que la había traído hasta allí. El dolor de aquel día en el aeropuerto se había desvanecido, pero la lección permanecía. La injusticia no tenía por qué ser el final de la historia. Podría ser el comienzo de algo mejor.
La recepción de premios se celebró en el Gran Dome del MIT. El espacio transformado por una iluminación elegante y la silenciosa emoción de la innovación que se celebra. Cuando Sora entró con Alex, vio a sus padres ya esperando, y a William resplandeciente con su túnica de gala. Él había venido directamente de la corte, y Diane vestía elegantemente un traje azul marino ajustado. «Ahí está nuestra estrella», dijo Diane radiante, abrazando a su hija. El abrazo de William fue igualmente cálido, aunque más reservado dado el ambiente formal. «Orgulloso no alcanza para describirlo», murmuró. Al encontrar su mesa, Sora se sorprendió al ver al director Phillips ya sentado, junto con una mujer que no reconoció. Elegante, de cabello plateado, con el porte inconfundible de alguien acostumbrado a mandar. Sora, la saludó cálidamente el director Phillips. «¿Puedo presentarles a la doctora Alina Hargrove, la nueva secretaria de Seguridad Nacional?» Sora arqueó las cejas al estrechar la mano de la secretaria. «Es un honor, señora secretaria». «El honor es mío», respondió la doctora Hargrove con voz profunda y mesurada. «Su trabajo ha transformado nuestra forma de pensar sobre los protocolos de seguridad en múltiples agencias. He estado siguiendo su progreso desde el incidente original». La referencia casual al incidente original transportó momentáneamente a Sora a esa pequeña oficina de seguridad. La humillación de que registraran sus pertenencias. La incredulidad del oficial Daniel. La cara de William cuando llegó. Qué extraño que un momento que alguna vez deseó olvidar se convirtiera en un punto de referencia para otros. Un antes y un después en la evolución de las prácticas de seguridad. «Gracias», respondió Sora simplemente, sin saber qué más decir. «No solo vine a felicitarlo», continuó el doctor Hargrove mientras tomaban asiento. «Tengo una propuesta. Estamos formando un comité asesor federal sobre tecnología ética y seguridad. Necesitamos voces como la suya, personas que comprendan tanto las dimensiones técnicas como humanas de estos sistemas». Sora parpadeó sorprendida. «Todavía estoy en segundo año». El doctor Hargrove sonrió. «Y ya estoy cambiando el mundo. Piénsenlo. Podemos discutir los detalles después de la ceremonia». Antes de que Sora pudiera responder, las luces se atenuaron y comenzó el programa. A medida que se reconocían diversas innovaciones, avances en energía sostenible, tecnología médica, informática, Sora se encontró reflexionando sobre la convergencia de circunstancias que la habían traído a este momento. El doloroso incidente, sí, pero también la posición de su padre, la solidaridad de Alex, su propia dedicación a las soluciones de ingeniería. ¿Cuántos otros habían experimentado injusticias similares sin esas ventajas? ¿Cuántas mentes brillantes nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar sus ideas porque la sociedad las había etiquetado como amenazas en lugar de innovadoras? Cuando la llamaron, Sora se acercó al podio con estos pensamientos aún en la mente. El público aplaudió cortésmente mientras la presentadora describía sus innovaciones, el protocolo de detección de sesgos y las prótesis neuroreceptivas que seguía perfeccionando. Mirando el mar de rostros, Sora dejó a un lado sus comentarios preparados. Este momento requería algo más honesto. «Gracias por este reconocimiento», comenzó. «Hace 2 años, me detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Atlanta por un delito que no cometí. La única prueba en mi contra era que era una joven negra con un vestido rosa. La sala quedó en silencio. Ese día podría haberme destrozado», continuó Sora. «En cambio, me reveló de lo que era capaz, no solo como ingeniera, sino como ser humano decidido a generar un cambio». Hizo un gesto hacia sus padres y Alex. Tenía ventajas que muchos no tienen. Un juez federal para un padre. Una madre que me enseñó que mi valor no estaba determinado por las percepciones de los demás. Aliados que estuvieron a mi lado cuando más importaba. Estoy aquí esta noche no solo como un individuo que recibe reconocimiento, sino como un representante de lo que es posible cuando nos negamos a aceptar la injusticia como algo inevitable.
Mientras hablaba sobre los aspectos técnicos de sus innovaciones, Sora pudo ver al Dr. Arrobe asintiendo con asentimiento en señal de agradecimiento. Pero fue la conclusión de su discurso lo que pareció resonar más profundamente en la audiencia. La tecnología nunca es neutral, afirmó con firmeza. Refleja los valores, prejuicios y prioridades de quienes lo crean. A medida que continuamos desarrollando sistemas que toman decisiones sobre la vida de las personas, quien es detenido en los controles de seguridad, quien obtiene aprobación para préstamos, quien es entrevistado para un trabajo, debemos asegurarnos de que esos sistemas reflejen nuestros valores más elevados, no nuestros prejuicios más profundos. Hizo una pausa y estableció contacto visual con su padre. Mi padre me dijo una vez que la justicia no se trata solo de castigar las malas acciones. Se trata de crear sistemas donde todos tengan la oportunidad de prosperar. Esto es a lo que espero que contribuya mi trabajo. Un mundo donde nadie esté limitado por barreras arbitrarias o suposiciones sesgadas. Donde una joven negra con un vestido rosa no es vista como una amenaza, sino como lo que realmente es, el futuro. El aplauso que siguió fue atronador. Cuando Sora regresó a su mesa, sus padres la recibieron con abrazos y Alex le regaló una sonrisa radiante. Pero fue la voz tranquila y bien dicha del Dr. Arrobe lo que le confirmó a Sora que su mensaje había llegado exactamente como ella esperaba. Más tarde esa noche, mientras celebraban en un restaurante cercano, William levantó su copa en un brindis. A mi hija, la innovadora. Y a la justicia, añadió Sora, levantando su propia copa en todas sus formas. Mientras sus vasos chocaban, ella sintió que una profunda sensación de propósito la invadía. El camino a seguir ahora estaba claro. Continuar su educación, perfeccionar sus innovaciones, usar su voz y su mente para crear un mundo más justo. Tal vez, solo tal vez, aceptar la invitación de la doctora Hargrove para llevar su perspectiva a los niveles más altos del gobierno. El protocolo del vestido rosa comenzó como la respuesta de una niña a la injusticia. Ahora se estaba convirtiendo en un modelo para un cambio sistémico. Y Sora Jenkins, que antes era objeto de persecución por su apariencia, ahora era celebrada por su forma de pensar, por su brillantez, su resiliencia y su inquebrantable compromiso con la justicia. Esa noche, mientras se quedaba dormida en su dormitorio, Sora no soñó con el pasado, con oficiales de seguridad y humillaciones, sino con el futuro que estaba ayudando a crear. Un futuro donde los sistemas sirvan a las personas, no a los prejuicios. Donde la innovación se medía no solo por lo que podía hacer, sino por a quien podía ayudar. Un futuro donde nadie volvería a ser juzgado por el color de su piel o el color de su vestimenta, sino por el contenido de su carácter y la contribución de su mente. Un futuro que paso a paso, algoritmo a algoritmo, fue tomando forma, no mediante grandes pronunciamientos, sino mediante el trabajo dedicado de quienes se negaron a aceptar la injusticia como algo inevitable. Aquellos como Sora Jenkins, que tomó el peor día de su vida y lo transformó en un catalizador para el mejor mundo que podía imaginar. Y mientras ella se hundía más profundamente en el sueño, un solo pensamiento persistía. Esto fue solo el comienzo. El verdadero trabajo, el trabajo de toda la vida, apenas estaba comenzando. Pero ella estaba lista, más que lista. Ella estaba exactamente donde debía estar.